Muy buenas tardes, vamos a, bueno, o días, o noches. Vamos a hacer este ejercicio de mecánica que cayó en una oposición en Madrid, concretamente. Dice, sobre la garganta de una polea de radio R se coloca un hilo flexible de longitud L más pi por R de densidad ρ. En los extremos del hilo cuelgan dos masas M y M'. La mayor de ellas, M', se encuentra al principio en su posición más alta. Vamos a considerar que aquí está M', ¿vale? Y aquí está la masa M. La longitud del hilo es L más pi por ρ. Vale. En su posición más alta, x igual a 0, medida desde el diámetro horizontal de la polea. Vale. Y desciende hasta su posición más baja, x igual a L, a la que llega con una velocidad v. Calcular en función de la posición de la masa M' a la aceleración, suponiendo que la polea no tiene masa ni existe rozamiento en ella. Bueno, vamos a ver, si la longitud de nuestra cuerda es L más pi por R y esta polea es una circunferencia de radio R, eso significa que apoyado, reposando sobre la polea, tenemos la parte de pi por R y por lo tanto la longitud total que está colgando a ambos lados suma L. Si consideramos que tenemos X metros de cuerda por la izquierda, como el total de cuerda que cuelga es L, aquí tienes que tener L menos X, ¿vale? Mucho ojo, aquí hay que tener en cuenta la masa de la cuerda. Te están diciendo que tiene densidad ρ, eso significa que la masa de la cuerda no se puede despreciar. Si te lo llevas al diagrama del cuerpo libre, ¿vale? Pues básicamente lo que tienes es la típica polea en la que hay una masa a un lado y otra masa al otro. Pero la masa que tienes a la izquierda es M' más ρ por X por G, ¿vale? Porque tienes que tener en cuenta la cantidad de cuerda que está colgando y que está tirando hacia abajo en la izquierda. Y aquí, en la derecha, tienes una masa total que va a ser, perdón, un peso total que va a ser mg más ρ por L menos X por G, ¿vale? Esta es la masa total que va a estar tirando hacia la derecha. Te dicen que M' es más grande que M, por lo tanto está claro que el sistema va a evolucionar de tal manera que M' baja y M sube. Eso va a ser el sentido positivo de nuestras fuerzas. Y por lo que respecta a la parte de cuerda que está reposando sobre la polea, pues ten en cuenta que si aquí consideramos una tensión T por el principio de acción y reacción, esa misma tensión aparece ahí. Y si aquí consideras una tensión T', pues aquí también tienes a T'. De tal manera que vamos a tener que considerar las fuerzas que están actuando sobre tres cuerpos libres. Por un lado, ¿vale? Este es el primero, si quieres, toda la masa que está tirando del sistema hacia abajo, que hemos visto que era m'g más ρ xg, su peso, ¿vale? Suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, así que m'g más ρ xg menos T', ¿vale? Son todas las fuerzas que están actuando por aquí. Aquí tienes el peso del sistema. Esto tiene que ser igual a la masa total que tienes a la izquierda, que es M' más ρ por X, por la aceleración del sistema. El sistema 2, ¿vale? El subsistema 2, vamos a considerar pues todo el sistema que está aquí, la masa M y el trozo de cuerda que está colgando. La suma de las fuerzas que están actuando ahí son el peso de la masa M, el peso del trozo de cuerda, ¿vale? Y también tenemos una tensión, pero mucho ojo que este sistema se mueve hacia arriba, así que estas fuerzas son negativas, porque estas fuerzas se nos están oponiendo al movimiento. Y la única fuerza que es positiva ahí es la tensión, ¿vale? Y esto es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema 2 y es igual a la masa total, que es M más ρ por L menos X por A. Y ahora vamos a mirar este sistema de aquí, el sistema de la cuerda en reposo. En el sistema de la cuerda en reposo hay dos fuerzas que están actuando. T', que gana, tiene que ganar, porque si no la cuerda se estaría arrugando, ¿vale?
T' es más grande que T, pero las dos fuerzas que actúan son T' y T, y eso es igual a la masa por la aceleración. Pero la masa que está ahí es la masa de cuerda que está reposando sobre la polea, que es la densidad por la longitud y por la gravedad. ¿Vale? Densidad por longitud es masa y masa por gravedad es peso. Perdón, masa por aceleración. Masa por aceleración, ¿vale? Evidentemente todo el sistema se mueve con aceleración A, no diferenciamos aceleraciones porque si no la cuerda se nos estaría arrugando. Vale, bueno. Vamos a coger las ecuaciones, sumamos 1 más 2 y le restamos 3. ¿Vale? A ver qué queda. A ver si hay suerte. A ver, ¿por qué hacemos eso? Pues hombre, porque aquí si te fijas tenemos T' menos T, ¿vale? Y aquí vas a tener más T y menos T'. Así que así las tensiones desaparecen, ¿vale? Por eso hacemos esta operación de suma. Bueno, sumamos y entonces nos queda de la primera m'G. Si me equivoco me lo decís, que esto a mí me resulta complicado. Bueno, menos T' más T' se nos va, más T menos T se me va, ¿vale? No lo escribo. Menos mg menos ρ por L menos X por G. Y esto es igual a M' más M más ρ por X más ρ por L menos X, me queda ρ por L, ¿vale? Más ρ por pi por R por A, ¿vale? Pues aquí tenemos vamos a ver si somos capaces de escribirlo de una manera un poquito más compacta, ¿vale? Pero nos piden, en el fondo nos están pidiendo una expresión para la aceleración. A ver, en el denominador vamos a tener m más m' más ρ que multiplica a la longitud más pi por r, y arriba pues bueno, pues todo este rollo, ¿vale? La g es un factor común y luego tenemos m' menos m, ¿vale? M' menos m más ρ por x más otra vez ρ por x, ¿vale? Pero fíjate que menos por menos es más 2 veces ρ por x menos ρ por L, ¿vale? Menos ρ por L. Ahí tienes la aceleración. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la expresión de la aceleración en función de la x, ¿vale? Claro, en función de lo que haya caído. La aceleración suponiendo que la polea no tiene masa ni existe rozamiento en ella. Esa es la aceleración del sistema. Luego te dice la velocidad y las tensiones del hilo en los puntos extremos A y B del diámetro horizontal de la polea. ¿Cuál es el valor de la velocidad v con que la masa m' llega a su posición más baja? Vale, vamos a ver. Si os fijáis, esta es una aceleración que depende de la posición. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero por la regla de la cadena, pues podemos escribir que esto es la derivada de la velocidad con respecto a la posición multiplicado por la derivada de la posición con respecto al tiempo, que es un argumento que solemos utilizar en este tipo de ejercicios. La derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. La velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición es igual a todo este rollo de aquí. Es igual a g por m' menos m más 2ρ por x menos ρ por L partido de m' más m más ρ por L más pi por R. Así que si os fijáis aquí nos queda una preciosa ecuación diferencial que yo sé que nos gustan un montón, ya lo sé yo, claro, por eso estamos haciendo este ejercicio, porque mola un montón, ¿vale? Y entonces nos queda que v, diferencial de v, y aquí que me perdonen los matemáticos y el mundo en general, m' menos m más 2 ρx menos ρ por L, m' más m más ρ por L más pi por R, y simplemente lo que hago es pasar el diferencial de x, ¿vale? Multiplicando, sí, ya sé yo que es una derivada y no es un cociente de diferenciales, vale, ahí sitio al fondo, para los más cafeteros de las matemáticas.
Entonces, es una ecuación diferencial de variables separadas. Así que lo que vamos a hacer es integrar a la izquierda y a la derecha la integral de v diferencial de v, ¿vale? Siempre entre los estados inicial y final. Entonces, la integral de v diferencial de v es un medio de v cuadrado, ¿vale? Y esto es igual a g partido de m' más m más ρ por L más pi por R. Y aquí tenemos m' menos m menos ρ por L, ¿vale? Y toda esta parte va sin la x, así que luego iría integrado con el diferencial de x, así que aquí nos da la x. Y luego, ¿vale? Nos quedaría esta parte de aquí, solamente esa, que nos dejaría g m', no, hombre, es g por 2ρ partido de m' más m más ρ por L más pi por R por la integral de x diferencial de x. Pero esa integral de x diferencial de x evidentemente es un medio de x al cuadrado entre los estados inicial y final. Entonces, bueno, parece bastante razonable cuando nos preguntan cuál es la velocidad cuando ha caído totalmente el sistema, es decir, cuando la x es igual a L. Si suponemos que la velocidad en el estado inicial es 0, ¿vale? Porque aquí también tendremos que integrar entre los estados iniciales y final, un medio de la velocidad final al cuadrado va a ser igual a, ¿vale? Cuando el estado final va a ser que la x sea L, es decir, que haya caído totalmente. Entonces vamos a tener g partido de m' más m más ρ por L más pi por R, m' menos m menos ρ por L, y ahora la x vale L, así que ponlo, más 2g ρ m' más m más ρ L más pi por R, vale, y ahora viene un medio por la x al cuadrado, pero la x al final es L cuadrado y al principio es 0, así que este 2 con el un medio se nos va y nos queda que la velocidad final, un medio de la velocidad final al cuadrado es m' más m más ρ L más pi por R g m' L menos ml menos ρ L cuadrado, ¿vale? Lo voy a meter ya todo dentro de un paréntesis, más la g estaba factor común, así que me queda ρ por L cuadrado, pero esto es una muy buena suerte porque más ρ L cuadrado menos ρ L cuadrado se nos va, y con esto pues podemos despejar esa velocidad final como la red cuadrada de 2g m' L menos ml m' más m más ρ L más pi por R metro segundo, claro, que somos gente seria, ¿vale? Entonces pues ahí tienes la velocidad con la que caería el sistema, ¿vale? Entonces te dice, vale, ¿cuál es el valor de la velocidad v con que la masa m' llega a su posición más baja? Pues ese sería, ¿vale? Venga, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.